El arte fascina, divide y siempre da pie a la especulación. Algunas de las obras maestras más famosas de la Tierra parecen ser mucho más que simples retratos o representaciones de conocidas escenas bíblicas. Ocultan mensajes, códigos secretos y símbolos con los que los artistas expresaban a veces lo monstruoso, lo misterioso y lo secreto. En este video te mostramos 10 de las obras de arte más famosas y sus mensajes secretos. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Mona Lisa. El mundo entero conoce esta cara. Hasta hoy no está del todo claro a quién muestra realmente el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci. Podría ser una noble florentina o la esposa de un comerciante de telas. Algunas interpretaciones muy locas ven incluso el autorretrato de Leonardo o de su supuesto amante y ayudante Gian Giacomo Caprotti en el cuadro. Leonardo pintó la boca de la figura femenina de tal manera que parece sonreír a los espectadores con un estado de ánimo alegre. Los que miran con descontento a la Mona Lisa ven a una mujer bastante triste. A día de hoy se especula sobre si esto fue una mera coincidencia o si fue la intención del maestro. También podría tratarse de un misterio oculto sobre quién se ve realmente en la foto. Las interpretaciones del fondo apenas eran visibles, ya que aquí Leonardo eligió de forma bastante atípica para su época escenarios naturales relativamente sin sentido. El cuadro, que mide solo 77 por 53 centímetros, cuelga en el Louvre de París, en la playa. Los restauradores pudieron sacar el secreto bien guardado en el cuadro en la playa de Hendrik van Antonissen con mucha más claridad. Durante mucho tiempo, los conservadores de arte y los expertos de todo el mundo encontraron algo extraño en este cuadro, por el hecho de que en realidad no había nada especial en este paisaje de playa, solo había un animado bullicio de gente. Se reúnen grupos de personas y en la cima de las dunas se encuentra una multitud de aspecto curioso que mira hacia el agua. Cuando durante la restauración se desprendió una capa de pintura mucho más joven que el resto, la multitud de la playa se volvió de repente explicable. Lo primero que salió fue un hombre flotando en el aire. Los trabajos de restauración posteriores revelaron una ballena sobre la que estaba el hombre. El cuadro del siglo XVII representaba escenas en torno a una ballena varada. Más tarde, la ballena fue simplemente tapada y ya no fue posible ver por qué se había reunido la multitud. El cuadro puede admirarse en el Museo Fitzwilliam de Cambridge. La creación de Adán. Cuando Miguel Ángel comenzó a pintar el techo de la Capilla Sixtina del Vaticano, le saltaron muchas dudas. En realidad, el artista se veía a sí mismo como escultor y era menos experto en frescos. Sin embargo, hacia 1512, creó una de las obras de arte más impresionantes de la historia de la humanidad. El retrato representa el momento en que Dios da la vida a Adán en el libro de Génesis. Durante mucho tiempo la gente se preguntaba por la misteriosa distancia entre el dedo de Dios y el de Adán. ¿Si se tocan o no? No lo hacen. Sin embargo, muchos espectadores del cuadro tienen la impresión de que sí. La gente simplemente pasa por alto la brecha entre los dedos. Pero hay algo más que da pie a la especulación. En 1990, el experto Franklin Meshberger afirmó que la túnica de Dios con las huestes muestra exactamente las proporciones del cerebro humano. La posición de Dios correspondería al sistema límbico, donde se encuentra nuestro lado emocional. Su mano apunta hacia la corteza creativa, que los artistas utilizan de forma especial. Meshberger interpretó su descubrimiento en el sentido de que el mensaje oculto del genial cuadro de Miguel Ángel es que Dios dota a Adán del don del intelecto, y que al utilizar este magnífico don, el hombre puede alcanzar su máximo potencial y contribuir a la creación con todo lo que su mente desarrolle. Terraza de café por la noche. El cuadro Terraza de café por la noche de 1888 es una de las obras de arte más famosas del artista holandés Vincent van Gogh. A primera vista, el óleo no parece guardar ningún secreto profundo. Solo la noche azul, las estrellas y la interpretación amarilla de la escena parecen fantásticas. De hecho, Van Gogh quería crear en 1889 cuadros nocturnos que prescindieran completamente del negro que odiaba.
La constelación favorita de Van Gogh, la Osa Mayor, puede verse sobre la escena. Pero el cuadro ofrece supuestamente muchos más secretos que un cielo nocturno estrellado y una escena aleatoria a la luz del gas del siglo XIX. A su hermana, el artista le escribió: «Siento una tremenda necesidad de... ¿cómo decirlo? Religión. Así que salgo por la noche a pintar las estrellas y siempre sueño con un cuadro así, con un grupo de figuras animadas y amistosas». Algunos historiadores del arte consideraron entonces que el cristianismo y el arte religioso desempeñaban un papel más importante de lo que se pensaba en la comprensión del verdadero significado del famoso cuadro del café de Van Gogh. Incluso querían identificar una conexión con la Última Cena de Leonardo da Vinci. Terrazas de café por la noche se encuentra ahora en el Museo Kröller-Müller de Otterlo, en Netherlands. La Última Cena es la obra de arte más famosa de Leonardo da Vinci, junto a la Mona Lisa, y fue pintada directamente en la pared de un monasterio de Milán entre 1495 y 1498. Muestra a Jesús con sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Jesús anuncia a sus seguidores lo que va a suceder y les da instrucciones sobre cómo deben comportarse después de su muerte. La figura a la derecha de Jesús fue la principal fuente de especulación. Se supone que este es el apóstol Juan, pero si te fijas bien, puedes ver claramente a una mujer. ¿Qué quería expresar el artista con esto? La mujer muestra a María Magdalena o a una compañera del Mesías que fue borrada de la Biblia para mantener la imagen del Jesús célibe y de la María Inmaculada. Los teóricos de la conspiración rumorean que la Iglesia conoce desde hace tiempo la verdadera identidad de Jesús, pero oculta que en realidad era un hombre normal con familia e hijos. Este relato podría apoyarse en otra circunstancia, porque de una manera completamente diferente a la habitual, Leonardo representó a Jesús en la Última Cena sin la aureola obligatoria. Según muchas interpretaciones, el hombre de Da Vinci quería expresar que Jesús y sus discípulos eran personas mortales corrientes. Hace unos años, un músico italiano que admiraba el cuadro en el monasterio de Milán descubrió algunas notas musicales escondidas en la disposición de la mesa, lo que dio lugar a una composición muy pegadiza y fantástica. Leonardo era un músico dotado y veía la música como una clave secreta para los poderes de la manifestación y el amor. El matrimonio Arnolfini. A primera vista, el cuadro del pintor flamenco Jan van Eyck es una obra ordinaria del arte del Renacimiento del Norte. Pero, en un segundo vistazo, las mentes críticas notan algunas incoherencias. Quienes conocen los antecedentes de la creación del cuadro concluyen además que hay algo que no funciona en el cuadro, que se conoció como el matrimonio Arnolfini. Al principio, la imagen parece la escena de un matrimonio feliz. La mujer parece estar embarazada. Las naranjas simbolizan la fertilidad y el amor. El perrito, la lealtad. Sin embargo, la investigación reveló que los Arnolfini no tuvieron hijos y que la representada Constanza Arnolfini había muerto en 1433. Y sin embargo, el cuadro está fechado en 1434. También es misterioso para el observador cercano el espejo de atrás. ¿Pero qué llama la atención? En el que se reflejan otras dos personas. Una de ellas, presumiblemente, el propio Jan van Eyck. Cerca, el artista colocó la inspiración Johannes de Eyck fut hier, 1434, que significa Jan van Eyck estuvo aquí, 1434. Quien sepa que la mujer representada en el cuadro ya estaba muerta en el momento de su creación, reconocerá en los símbolos algo completamente diferente a los espectadores que suponen un matrimonio que acaba de celebrarse. Entonces, de repente, se observa que una vela está encendida en el candelabro sobre el hombre a plena luz del día, mientras que la que está sobre la mujer se ha apagado. También se nota que el rostro de Giovanni Arnolfini muestra tristeza. El perrito puede ser un símbolo de la muerte. En la Edad Media era costumbre tallar un perro pequeño en las tumbas de las mujeres. El cuadro se encuentra ahora en el National Gallery de Londres. Los proverbios holandeses. Una obra de arte menos restringida con los significados es Los proverbios holandeses de Peter Bruegel el Viejo. Pintado en 1559, el óleo representa más de 100 proverbios y refranes holandeses incrustados en el bullicio de un pueblo costero. Entre las escenas representadas, se encuentran refranes todavía populares y conocidos como echar rosas a los cerdos,
reventar la joroba, cagarse en algo o cornear a alguien. Lo que a primera vista parece gracioso, probablemente el artista no lo pretendía con tanto humor. Se dice que Peter Bruegel se adhirió a una visión del mundo que denunciaba lo pecaminoso, lo malvado y lo insensato, y que veía el mundo de forma oscura en lugar de brillante. El cuadro debe interpretarse más como una acusación de engaño y autoengaño, de maldad y debilidad, que como un divertido cuadro del siglo XVI. El cuadro se encuentra en la colección del Museo Gemäldegalerie en Berlín. Los embajadores. Los embajadores es un conocido cuadro de Hans Holbein el Joven, pintado en Londres en la primavera de 1533. Durante mucho tiempo no se supo a quién representaba el cuadro. Luego resultaron ser los embajadores franceses Jean de Dinterville y Georges de Selve. Poco a poco, los expertos en arte van descifrando la fantástica historia de todos los objetos crípticamente dispuestos alrededor de los dos hombres. La calavera deformada del primer plano es un símbolo de la vida y la muerte. Solo se revela al espectador cuando se utiliza una lupa especialmente cortada. Los matemáticos descubrieron una simetría numérica secreta en la posición geométrica de los globos, los dos relojes del Sol, el cuadrante y el torquetum, que juega con series de 3 y potencias. La posición del Sol en el primer reloj muestra la hora de la muerte dictada por Cristo a las 4 de la tarde, que corresponde a los 27 grados mostrados. El pintor ocultó la edad de los dos caballeros representados en el simbolismo justo al lado. Los investigadores sospechan que estos no son en absoluto todos los secretos en la pintura. La primavera. La primavera es un cuadro del pintor renacentista italiano Sandro Botticelli. El cuadro es una de las obras más conocidas y reproducidas, y aún no ha sido interpretado de forma convincente. La interpretación más común ve el cuadro del reinado de Venus sobre la estación primaveral y un símbolo del amor erótico. Céfiro, el dios del viento del oeste, en el extremo derecho del cuadro imita a Flora, la diosa romana de las plantas. Venus, diosa del amor, atrae al espectador a su reino con su belleza. Cupido, planeado por encima, tiende su arco hacia las 3 gracias, y en el extremo izquierdo Mercurio aparta las nubes. Interpretaciones más recientes afirman haber conocido un código secreto en esta imagen. Se supone que esto indica que el amor como elemento mágico puede disolver la separación entre el mundo material y el espiritual, y llevarnos a un reino mágico. Si miras la imagen con el tiempo suficiente, podrás superar esta barrera por ti mismo. Si quieres probarlo, puedes admirar el original en la Galería Uffizi de Florencia. El profeta Zacarías. Por último, echamos un vistazo a la Capilla Sixtina. Allí los expertos han descubierto una especie de código que, al parecer, consiste en símbolos místicos judíos e insultos al Papa. Entre otras cosas, se dice que Miguel Ángel representó al Papa con la forma del profeta Zacarías, y detrás